desde el otro lado. Vamos de inmediato con nuestro compañero Gerardo Guzmán, colaborador de Radio Bilingüe, para que nos cuente acerca del panorama, de el escenario que se está viviendo en Estados Unidos, sobre todo cuando estamos hablando de que hay un nuevo mapa político estatal, en el caso de Virginia. Gerardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Adriana, buenos días. Pues como sabes, aquí en los Estados Unidos estamos en año electoral. En noviembre son las elecciones que se conocen como de medio término y en ellas se va a renovar toda la Cámara de Representantes. Esto sería para México como la Cámara de Diputados. Y también puede definirse quién será mayoría en la Cámara de Senadores, porque se renueva un importante pedazo de la Cámara Alta. Tradicionalmente, Adriana, es común que en las elecciones intermedias el partido opositor retome la mayoría de la Cámara Baja. Siempre el Senado se pone más difícil. Sin embargo, según encuestas recientes, los demócratas aparecen empatados o por delante en 4 escaños controlados por los republicanos, precisamente el número que necesitarían para hacerse el control del Senado. Entre estos se encuentra Maine y Carolina del Norte, donde los probables candidatos demócratas mantienen una clara ventaja, así como Ohio y Alaska, estados en los que los demócratas han reclutado a candidatos sólidos y que Donald Trump ganó por un margen de 2 dígitos en el 2024. También está el indicio de que los republicanos pudiesen correr peligro en otros 2 estados que Trump ganó por un margen de 2 dígitos, como Iowa y Texas. Esto, si se llega a dar, Adriana, sería algo histórico para la política estadounidense y catastrófico para la agenda política de Donald Trump y los republicanos, porque, pues, te digo que es bien difícil en unas elecciones intermedias que el partido opositor tome el control del Senado, pero esto se puede voltear según lo que se está presentando hoy en día. Por eso, a 7 meses de la jornada electoral, ambos partidos hacen todo lo posible para triunfar, en especial el ocupante de la Casa Blanca. Por ejemplo, está lo que nos mencionabas, que es el rediseño de los mapas electorales, que es un aspecto muy particular de la democracia en este país, y te explico rápidamente. Cada estado tiene cierto número de distritos legislativos para que tenga representación en Washington, en la capital, en el Congreso Nacional. Pues el número de distritos y su alcance está basado en el número de personas que viven ahí, basado en el censo. Teóricamente, esos distritos deben trazarse independientemente de cómo hayan votado los residentes, sino más bien basado en la población, ¿no? En el cambio demográfico. Sin embargo, en las últimas décadas, en el dibujo de esos distritos, los legisladores locales basan su trazo en cómo votó la población en esa zona. Es decir, lo crean o redibujan buscando a sus votantes republicanos o demócratas. Eso es lo que se conoce como gerrymandering. Dicho lo anterior, en estos momentos las elecciones primarias para los comicios de mitad de mandato del 2026 ya están en marcha. Sí. Por consiguiente, a los legisladores estatales, tanto republicanos como demócratas, que aún intentan rediseñar estos mapas que te acabo de explicar para la Cámara de Representantes, donde los republicanos cuentan con una mayoría sumamente estrecha, pues les queda ya muy poco tiempo. Por eso, con el objetivo de dar una ventaja a los republicanos, hay que recordar que el presidente inició una carrera sin precedentes a mitad de década para rediseñar los distritos congresionales antes de las elecciones de este otoño. Persisten los desafíos legales para ese fin, incluida una decisión potencialmente trascendental de la Corte Suprema sobre la Ley de Derechos Electorales. Y es probable que surjan giros de última hora, Adriana, sí, porque a principios de marzo el tribunal falló a favor de los republicanos de Nueva York al mantener vigente el mapa de distritos congresionales del estado, o sea, no cambiarlo. Luego, en abril, fracasó una iniciativa para añadir un escaño demócrata en Maryland, la cual había sido impulsada por el gobernador Wes Moore. Sin embargo, el desenlace pudiese terminar siendo decidido por un juez también de un tribunal inferior en Utah o por un senador estatal en Maryland. Es decir, todavía no está del todo claro cómo van a estar dominando los partidos para sus distritos electorales en estados. Y a eso le sumamos lo que está pasando en Virginia, porque en las elecciones de mañana martes, sí, los votantes de Virginia tendrán la oportunidad de aprobar o rechazar la redistribución de distritos en su estado. Aún no está claro qué partido terminará obteniendo más escaños en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, pero según últimas encuestas, una ligera mayoría de los habitantes de Virginia parece dispuesta a votar a favor de la medida impulsada por los demócratas para rediseñar los distritos congresionales. El Washington Post y la Universidad George Mason indican que efectivamente pues
tienen los demócratas una ventaja de 10-1 para poder definir a favor de los demócratas los distritos electorales en las elecciones de mañana, que va a ser un referéndum, pues. Pero pues eso no significa que con Virginia ya ganada, también se gana el modo en cómo van a estar redistribuidos los mapas, porque también está Florida, está la cuestión de Texas, están otros estados que están haciendo su lucha para ver quién se queda con el mayor número de distritos congresionales y por ende con el mayor número de curules en el Congreso Federal. Ahora, Gerardo, yo te pregunto porque pues estás hablando de que sí podría darse esta posibilidad de que, por ejemplo, se den estos resultados muy sorprendentes en este sentido de que la oposición, por ejemplo, y me quedo con la primera parte de tu comentario de que la oposición sí pueda tener la mayoría en el Senado. Preguntarte, Gerardo, ¿hay altas posibilidades de que esto sí pueda ocurrir? En las encuestas, sí. Sí, pero okay. En los candidatos, por la figura de los candidatos y por la figura de los demócratas, ahí es donde entra la duda. Ya. Porque, bueno, últimamente los demócratas han tenido triunfos importantísimos, muchos debido a la figura de Donald Trump y sus errores, múltiples errores que ha cometido en este segundo mandato. Tenemos el caso de la semana pasada de Ana Lilia Mejía, una demócrata progresista que apoyó a Bernie Sanders, que le llaman de la izquierda radical, que fue elegida para el Congreso tras una contienda electoral en Nueva Jersey. Está el caso de Zohran Mamdani en Nueva York, la gobernadora de Virginia, la nueva gobernadora de Nueva Jersey. Esos son como, pues, esperanzas, ¿no? Uh-huh. Pero también tenemos el problema de la imagen que tienen los demócratas hoy en día. Según las últimas encuestas, Adriana, llevadas a cabo por el Wall Street Journal o, por ejemplo, CNN, el Wall Street Journal coloca el apoyo de los votantes hacia los demócratas en un 33%, y un sondeo de CNN marca el nivel de aprobación para los demócratas en el 28%. Es bajísimo. Bajo, muy bajo. Sí. A esto añade, muy bajo. A esto añádale los escándalos que también ensombrecen a los demócratas. El más reciente, las acusaciones de asalto sexual contra este congresista y candidato al gobierno de California, Eric Swalwell. Claro. El hecho de que se haya desatado ese escándalo en el mes de abril aún le da margen a los otros candidatos en California y al partido para cubrir ese vacío. Nuevos sondeos abren un camino al exsecretario de Salud, Xavier Becerra, a que pueda, pues, ser el primer hispano, el primer latino en ocupar la gobernatura de California, ¿no? Pero aunque aún tiene que sobrepasar a otros compañeros, colegas del partido, al multimillonario activista climático Tom Steyer, a la ex representante demócrata Kathy Porter, en fin, o sea, no la tiene fácil Xavier Becerra, pero lo cierto es de que la figura, la imagen, los escándalos en los que se meten luego los demócratas también le pueden jugar una mala pasada, y eso lo pone también como una cierta incertidumbre, como si fuese realmente un juego al azar o una moneda al aire. Pues bastante interesante este programa que nos estás señalando, que nos estás indicando, Gerardo, sobre todo cuando con estas figuras y estos nombres demócratas que también has puesto sobre la mesa. Estaremos entonces, Gerardo, pues muy pendiente de lo que ocurra mañana en Virginia, pero también de qué va a estar pasando realmente con las y los aspirantes demócratas, Gerardo, porque del otro lado, pues, Trump, lo que sí se ha venido, lo que hemos visto y observado es que el nivel de popularidad, su nivel de popularidad también está muy, muy abajo, Gerardo. Está muy abajo, por debajo del 35-36%, sí. De los republicanos ni se diga, también está por debajo del 28%, y te dejo nada más con estos dos comentarios que me dieron dos radioescuchas. Ajá. Por un lado, un radioescucha republicano, al preguntarle si realmente se estaban desilusionando de Donald Trump, me dice, sí, no nos gusta lo que está haciendo, pero es el menos peor, me dice este votante republicano de California, ¿no? Es sí. El menos peor, y yo realmente, a mí los demócratas no me gustan y no veo una opción diferente a lo que están haciendo los republicanos. Eso por un lado. Y por el otro, tienes a un candidato independiente que me dice, ya basta de darle poder a Donald Trump, sabemos por quién votar y va a ser los demócratas. Así que hay que impulsar el voto hacia los demócratas, yo tengo fe que se puede hacer, o sea, como que hay entusiasmo en ciertos votantes independientes, pero creo yo que todavía hay mucha fuerza que arrastra el movimiento MAGA y que pues pondrá esta contienda para noviembre en algo bastante desgarrador en cuestión encarnizada de cuestión contienda electoral. Es que sí se ve
que será así, estimado Gerardo, sobre todo por todo lo que está en juego y bueno, también la manera en que este año particularmente ha actuado el presidente Trump. Veremos entonces qué pasa en los próximos meses y por lo pronto muchísimas gracias por permitirnos saber más allí de primera mano lo que pasa allá en el otro lado, estimado Gerardo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Adriana. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo para ti también, Gerardo Guzmán, colaborador de Radio Bilingüe, y desde acá también un agradecimiento a todo el equipo de Radio Bilingüe por este enlace binacional de radios públicas.